¿por qué esta música brasilera que nos encanta? Para introducir a un antropólogo, doctor en ciencias sociales, psicólogo que nunca ejerció, brasileño de 74 años que trabajó con Paulo Freire en los 60 y ya nunca dejó la educación popular. Estamos hablando de Carlos Rodríguez Brandao, que estuvo hace pocas semanas presente en el segundo seminario Paulo Freire, y allí estuvimos conversando con él y lo entrevistamos. Vamos a escuchar un audio en un ratito, pero quería comentarles algunas cosas que estuvimos charlando previamente a la entrevista con Brandao. Ustedes saben que en los últimos 10 años en Argentina vimos cómo las organizaciones de desocupados alfabetizaron en los barrios, después en las fábricas recuperadas, organizaron bachilleres populares. Ahora también se está armando una universidad popular, es un fenómeno mundial, como van a escuchar ahora en palabras de Carlos. En otros países latinoamericanos las escuelas de pedagogía se han creado, escuelas de pedagogía del campo, universidades indígenas, escuelas de los pueblos de la floresta en el Amazonas, y nos contaban que en Escandinavia son pioneros en la creación de lo que ellos llaman también educación popular, que es llegar a la gente del pueblo, trabajar con ellos, alfabetizarlos y crear cultura propia, sobre todo en el caso sueco. Por todas partes están surgiendo universidades libres y muchísimo interés por lo que es la educación popular. Sin embargo, como nos contaba, él escuchaba profesores de la universidad diciendo de que ya prácticamente no se lee más a Freire en las universidades y que está siendo reemplazado con otras teorías, casi todas europeas y norteamericanas, que dicen que olviden las megametas, las ideologías, los imaginarios libertarios. Ahora todo es, vivimos en el peor de los mundos. Somos colonizados por una dictadura universal que controla desde lo que hacemos en la cama hasta lo que hacemos en la escuela. Y allí hablamos y conversamos con Carlos, y después vamos a seguir, después de escuchar este próximo audio, Dani, vamos a comentar un poco lo que charlamos y un poco más acerca de otras reflexiones que tuvimos con él fuera de micrófono. Estamos en el segundo seminario internacional Paulo Freire, que se desarrolla acá en la ciudad de Buenos Aires, con Carlos Rodríguez Brandao. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días y buenos días a quienes nos escuchan. Bien, ¿qué expectativas o qué esperás de este seminario internacional, Carlos? Bueno, lo primero que me gustaría decir es que lo que me hace muy feliz es que tantos años después de todo el principio de eso, de la educación popular, 1961, 62, más de 50 años, seguimos entre encuentros de educación popular, de Paulo Freire, por todo el mundo. Yo estuve el año pasado en Turín, en Italia, un foro internacional, recién ahora en 2 en Brasil, 1 en Colombia y ahora aquí en Argentina, y aquí ya es el segundo. Entonces es algo muy, muy feliz, muy halagador ver que no solo Paulo, sino que todo su ideal de educación popular siguen vivos, siguen presentes, no tantos años después. Y que los jóvenes también están tomando la posta, ¿no? Sí, eso era la otra cosa que quería decir. Uno imagina que bien algo que empezó en 61, que ahí están solamente los viejitos, como yo mismo, que incluso fueron compañeros de Paulo de trabajo, y no más haciendo memorias. Pero no, aquí en Italia, en Alemania, en Brasil, en Colombia, lo que se ve son sobre todo jóvenes, y jóvenes que no solo están participando para intentar comprender lo que se hizo en el pasado, sino que están realizando experiencias ahora y muy innovadoras, como recién estamos viendo en este encuentro.
Ahora, es increíble cómo este fenómeno, o digamos la educación popular, mejor dicho, sea difundido no solamente en los países de Latinoamérica, sino que me estás hablando de países desarrollados también. Sí, yo siempre me gusta decir que después de tantos siglos de colonización y de escuchar y leer y buscar a europeos y a norteamericanos, por la primera vez América Latina produjo tres, yo llamaría de idearios, tres teorías y tres prácticas pedagógico-políticas que realizaron lo que Paulo Freire llamaba el sulear, es hablar al mundo desde el sur. ¿No? Entonces es la educación popular, la investigación-nación participativa y la teología de liberación. Así que son esos tres, no diría exclusivos inventos latinoamericanos, pero tres intentos recientes, todos del siglo XX, de finales, de mediados, nacidos en buena medida aquí en Latinoamérica y que se internalizaron y hoy día promueven encuentros, reuniones, incluso gentes de Estados Unidos, cuantos y cuantos de Europa que vienen a Latinoamérica a aprender con nosotros. Qué interesante, ¿no? Es decir, se ha internacionalizado de alguna manera esta manera de enseñar y de aprender y de hacer preguntas, ¿no? ¿Cómo ves la educación en relación al sistema educativo? Sí. Primero, comparto contigo esta idea de que lo importante en la educación popular, para que nos quedemos con ella, es que no es una teoría más entre otras, como por ejemplo el constructivismo en la educación, en la pedagogía, sino que es una otra manera radicalmente diferente de pensar no solo la educación. En Paulo Freire, la educación, la pedagogía, eran comprendidos como cultura. Por eso la palabra cultura, círculos de cultura, ¿no? Es una palabra fundamental en todo su trabajo. Y la cultura es pensada como política. Entonces la misma educación es un trabajo político. No político partidario, está más allá de partidos, sino que político en el sentido de que, primero, es algo que tiene que ver con el poder del pueblo, con la idea ancestral y olvidada, incluso aquí en América Latina, de que somos nosotros, las gentes comunes, la sociedad civil, los únicos detentores del poder legítimo. Los otros nomás nos representan, incluso el poder del Estado. Y segundo, la política como no algo que estabiliza, que normatiza, reproduce la vida de la sociedad, sino que algo que está permanentemente tratando de cambiar en dirección a lo más humano, más solidario, la sociedad en que vivimos. ¿Qué opinas de los sucesos que están ocurriendo ahora en Europa con relación al tema de la migración de los sirios? Ahí sería lo que yo diría el lado negro, no solo de nuestras historias, sino que de las historias de la humanidad. La pregunta sería, ¿cómo, después de dos guerras, incluso yo nací al principio de la Segunda Guerra Mundial, 1940, cómo después de todo, de tantos aprendizajes, de tantas ideas buenas, fecundas, de un Paulo Freire, de un Sarmiento, de un Mahatma Gandhi, de un Mandela, cómo el mundo sigue siendo capaz de no solo convivir entre guerras y conflictos, intereses capitalistas, gananciosos, sino que dejar que ocurra en pleno siglo XXI algo como toda esta olla, que no es solo de migrantes, de gentes desesperadas, que no tienen cómo vivir en sus lugares, en sus patrias. Y tenemos que pensar, y críticamente, paulo freirianamente, que buena parte de lo que pasa en esos países que ahora envían
migrantes desesperados a Europa. No es un problema de ellos, un problema de árabes, de sirios, un problema de palestinos, de negros de África. Es un problema creado por nosotros, por el mundo occidental, por las grandes potencias, por el capitalismo transmundial globalizado. Somos nosotros, en última instancia, aquellos que a nivel global estamos provocando todo eso de que este fenómeno, este triste fenómeno, es una muestra. ¿Qué perspectiva o qué desafío pensás que le espera a América Latina en este mundo global tan disruptivo, digamos? Mire, yo soy un realista a corto plazo y un optimista a largo plazo. Si no fuera, no sería un educador. En esos momentos no veo un horizonte feliz. Lo veía más en los años 60, antes del golpe militar en Brasil, antes de lo que pasó aquí en Argentina. Éramos un grupo de jóvenes que imaginaban que una revolución socialista, libertaria, humanizadora, estaría para tomar cuenta de todo el continente, ¿no? Y lo que vimos fue lo que pasó en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile. Y hoy día creo que vivimos una otra dictadura, sin militares en las calles, sin lo que pasó aquí en años tristes, pero posiblemente más cruel, porque es una dictadura del capital, del mundo de las empresas, que nos coloniza no solo la producción, las grandes industrias, el petróleo, sino que nuestras vidas cotidianas. Hoy día me acostumbro a decir que vivimos en cárceles sin barras, sin rejas, pero que somos prisioneros de alguna manera de un sistema carcerario, de un sistema injusto, deshumano, que se pinta de colores en la televisión, en los noticieros, pero que es extremadamente deshumanizador. Eso es el lado negro, el lado de la colonización neoliberal del capitalismo. Pero creo, y este encuentro es una muestra, que el sistema no es absoluto, no es y nunca fue. Creo que, como decía Brecht, si las cosas están como están, es que pueden cambiar, es que pueden transformarse. Y a mí me hace muy feliz ver cómo adentro de esta situación, movimientos sociales, movimientos populares. En Brasil, aquí en Argentina, yo estuve aquí varias veces con bachilleratos populares, con las fábricas ocupadas. En Colombia, de donde estoy viniendo ahora, hay toda una labor popular, pequeña por ahora, pero infinitamente poderosa en su futuro. Entonces me imagino que todo eso es, como diría Paulo Freire, en los años 60, en principio de los 60, es un momento de tránsito. Y ahí soy optimista. Creo que estamos metidos ahora en un momento negro, en un momento oscuro, colonizados. Pero creo que tenemos fuerza, conciencia y tiempo para transformar todo. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti. Que le vaya muy bien. Adiós. Bueno, me parece que es una entrevista, es una joyita esta entrevista. Irá para largo para poder comentar muchísimas cosas de las que habló Brandao y bueno, hay que mirar para adelante, como él decía, como era un optimista, un realista a corto plazo y un optimista a largo plazo, ¿no? Y vamos a seguir hablando de educación popular acá en Sintonía Educar. Sintonía Educar, una nueva mirada sobre la educación y la cultura.